A veces, las historias más fuertes no empiezan con gritos, sino con alguien caminando en silencio, cargando una caja de cartón, mientras nadie mira. Esta es la historia de María Quispe, una chica de veintitantos, trabajadora, callada, de esas que nunca hacen ruido. Y que una noche buena salió despedida de una empresa limeña sin que nadie supiera todo lo que había sostenido en pie durante años. Nadie, excepto una verdad que estaba a punto de explotar. Quédate hasta el final, porque lo que se descubre después cambia destinos, conciencias, y rompe la idea de quién vale y quién no. Y antes de seguir, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia ahora mismo? Respira un segundo, porque lo que viene no se olvida fácil. María Quispe salió del edificio con la caja apretada contra el pecho, como si ahí adentro pudiera proteger algo más que papeles. Era 23 de diciembre, ya estaba oscureciendo en San Isidro y las luces navideñas colgadas en la fachada parecían burlarse de ella. La gente pasaba apurada, hablando de compras de última hora, de cenas, de vacaciones, y nadie notaba a esa chica flaquita que caminaba despacio, tratando de no llorar. En la caja había poco, pero pesaba como si llevara ladrillos. Una calculadora vieja, la que se había comprado con su primer sueldo cuando todavía creía que esforzarse siempre tenía recompensa. Un cuaderno con apuntes llenos de números y marcas hechas a lápiz. Y una foto enmarcada de su hermana menor, Rocío, sonriendo desde una cama de hospital, con esa sonrisa valiente que usaba para fingir que no le dolía nada. María trabajaba en el área contable de Corporación Salazar, una empresa grande, respetada, de esas que salen en revistas de negocios. 10 años ahí. 10 años llegando antes que todos, yéndose cuando el vigilante ya estaba bostezando. 10 años sin levantar la voz, sin pedir nada, sin reclamar ni siquiera cuando otros se llevaban el crédito de su trabajo en reuniones donde ella ni siquiera era invitada. El despido había sido frío, rápido. Su jefe directo, Héctor Paredes, se lo dijo sin rodeos, con una media sonrisa incómoda. Recorte de personal, le dijo, como si eso explicara todo. Le pasó la carta, firmada por el gerente general, Luis Salazar, y señaló la puerta. No hubo gracias. No hubo preguntas. No hubo una sola mirada a los números que María había salvado una y otra vez. Mientras esperaba el ascensor, María pensó en Rocío. En las medicinas. En las citas médicas. En cómo iba a pagar el próximo tratamiento. Pensó en que nunca había aprendido a pedir ayuda, porque desde chica entendió que en esta vida sobrevivía el que no estorbaba. Cuando las puertas se cerraron, por primera vez en años, se permitió llorar. No fuerte. No con ruido. Como siempre lo había hecho, en silencio. Sin saber que, en algún piso más arriba, alguien estaba a punto de descubrir que acababan de despedir a la persona que había mantenido viva a toda la empresa, sin que nadie lo supiera. Esa misma noche, mientras María trataba de dormir en su cuarto alquilado en San Juan del Lurigancho, algo no cuadraba en otro lugar de la ciudad. En el edificio de Corporación Salazar, cuando casi todos ya se habían ido, Raúl Benavides, el gerente financiero, seguía frente a su pantalla con los ojos rojos y el café frío al costado. No era normal que se quedara hasta tan tarde, menos un día antes de Nochebuena, pero los números del último trimestre no le daban paz. Había una diferencia pequeña a simple vista, casi invisible. Un ajuste que parecía correcto, pero que no lo era. Raúl llevaba más de 15 años revisando balances y sabía reconocer cuando algo estaba demasiado bien para ser verdad. Revisó fórmulas, comparó archivos antiguos, abrió respaldos. Nada. Todo encajaba perfecto. Y eso era justamente lo raro. Cerca de la medianoche encontró algo extraño, un archivo guardado fuera del sistema central, sin firma, sin nombre, creado a las 3 de la mañana varias semanas atrás.
Al abrirlo, sintió un vacío en el estómago. Ahí estaba el error. Claro. Limpio. Explicado paso a paso. Y junto a eso, una corrección tan elegante que evitaba pérdidas millonarias sin levantar ninguna alerta externa. Raúl apoyó la espalda en la silla, respirando hondo. Eso no lo había hecho ningún jefe. Tampoco ningún consultor externo. Eso lo había hecho alguien que conocía la empresa desde adentro y que trabajaba cuando nadie miraba. Empezó a revisar los registros de ingreso nocturno. Solo un nombre se repetía, una y otra vez, de madrugada, María Quispe. Raúl la recordaba vagamente. La chica callada. La que nunca opinaba en reuniones. La que siempre estaba en su sitio, sin molestar. De pronto, muchas cosas empezaron a encajar. Informes salvados a última hora. Errores que misteriosamente se corregían solos. Crisis que nunca explotaban. Sintió un nudo en la garganta cuando recordó haberla visto esa tarde salir con una caja en las manos. La imagen volvió con fuerza. La cabeza agacha. Los ojos brillosos. La foto de una chica enferma asomando entre papeles. Miró el reloj. Eran casi las 2 de la mañana del 24. Si estaba en lo correcto, no solo habían cometido una injusticia brutal, habían dejado a la empresa caminando directo al abismo sin darse cuenta. Raúl no dudó más. Agarró su celular y marcó un número que casi nunca usaba a esa hora. Luis, disculpa que te despierte, dijo cuando al otro lado contestaron con voz cansada. Necesito que vengas mañana temprano. No es una reunión. Es algo más serio. Mucho más serio. Del otro lado hubo silencio. ¿Tan grave es?, preguntó el gerente general. Raúl miró nuevamente la pantalla, el archivo sin nombre, las cifras que solo una persona había sabido leer. Sí, respondió. Y creo que hoy despedimos a la única persona que sabía cómo salvarnos. Luis Salazar llegó a la oficina cuando todavía no amanecía del todo. Lima estaba gris, húmeda, como casi siempre, y esa mañana el edificio se sentía distinto, más pesado. Raúl lo esperaba en la sala de reuniones con ojeras profundas y una carpeta llena de papeles que parecían haberle quitado el sueño. No perdió tiempo en rodeos. Le mostró los archivos, uno por uno. Los errores que nunca llegaron a explotar. Las correcciones hechas de madrugada. Los millones que la empresa había dejado de perder sin siquiera enterarse. Y, finalmente, el nombre que se repetía en los registros nocturnos como una firma silenciosa, María Quispe. Luis frunció el ceño. Al principio, incrédulo. Después, incómodo. Finalmente, pálido. Recordó la carta de despido. Recordó haberla firmado rápido, entre llamadas y correos, confiando en que otros ya habían revisado todo. Recordó no haber preguntado quién era ella. Nunca lo hacía. ¿Estás seguro?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Raúl asintió despacio. Tan seguro como que hoy es Nochebuena. El silencio que siguió no fue corto. Luis miró por la ventana, las luces aún encendidas en algunos pisos, y por primera vez en años sintió vergüenza. No rabia. Vergüenza. Porque entendió algo que nunca se había permitido pensar, no conocía su propia empresa. No conocía a la gente que la sostenía. ¿Dónde vive?, preguntó al fin. Raúl le dio la dirección. San Juan del Lurigancho. Lejos de los distritos donde él se movía. Lejos de su mundo. A las 10 de la mañana, María seguía sentada en su cama, con la caja todavía cerrada a sus pies. No había dormido. Pasaba los dedos por el borde del cartón como si así pudiera retrasar lo inevitable.
Pensaba en Rocío. En el hospital. En cómo le iba a explicar que ya no había trabajo, que había que aguantar un poco. El timbre sonó una sola vez. María se sobresaltó. No esperaba a nadie. Abrió la puerta con cautela, y se quedó inmóvil. Frente a ella estaba Luis Salazar. Lo reconoció al instante. Traje oscuro, mirada tensa. Detrás, Raúl, con la misma carpeta apretada contra el pecho. María, dijo Luis, con una voz que no sonaba a jefe. ¿Podemos pasar? No entraron como ejecutivos. Entraron como personas que sabían que habían hecho algo mal. Luis habló despacio. Contó lo que habían descubierto. Admitió que había firmado sin leer. Que había confiado donde no debía. Que había fallado. María escuchaba sin interrumpir. Las manos le temblaban. No de miedo. De cansancio. De años tragándose cosas que nadie veía. Luis respiró hondo antes de decir lo siguiente. Quiero que vuelvas. Pero no al mismo lugar. Quiero que lideres el área contable. Con sueldo justo. Con respaldo real. Y, hizo una pausa, la empresa va a cubrir completamente el tratamiento de tu hermana. María bajó la mirada. Pensó en todas las noches. En todo lo que había callado. En lo fácil que habría sido decir que no y en lo difícil que era dejar de creer. Acepto, dijo finalmente. Pero no solo por mí. Levantó la vista. Acepto porque nadie más debería pasar por esto en silencio. Luis asintió. Y en ese momento, ambos entendieron que ya nada iba a volver a ser igual. 2 días después, el ambiente en Corporación Salazar ya no era el mismo. No se notaba en los escritorios ni en los correos, se notaba en el silencio. Ese silencio raro que aparece cuando una verdad grande acaba de caer y nadie sabe bien cómo pararse frente a ella. María entró al edificio sin la caja de cartón. Entró con una carpeta bajo el brazo y el corazón acelerado. Caminó por los mismos pasillos donde antes bajaba la mirada, pero ahora algo había cambiado. No era seguridad. Era decisión. Sabía exactamente por qué estaba ahí. La reunión con la alta gerencia fue tensa. Luis habló claro. Expuso errores, responsabilidades, nombres. No levantó la voz. No hizo espectáculo. Solo dijo la verdad. Cuando anunció que María asumiría la jefatura del área contable, hubo miradas incómodas, cejas levantadas, gente que no supo aplaudir de inmediato. Pero nadie se opuso. Porque los números no mentían. Y porque, por primera vez, el mérito tenía rostro. María habló poco. No necesitaba discursos. Explicó que estaba mal, que había que corregir y cómo evitar que volviera a pasar. Sin rencor. Sin revancha. Con una calma que solo tienen quienes han sobrevivido en silencio demasiado tiempo. Esa misma semana, Rocío empezó un nuevo tratamiento. María estuvo sentada a su lado, sosteniéndole la mano, y por primera vez no hizo cálculos mentales para ver cómo pagar lo que venía. Solo respiró. Solo estuvo ahí. Con el tiempo, la empresa cambió. No por magia, sino porque alguien empezó a mirar donde antes nadie miraba. Personas que llevaban años invisibles empezaron a ser escuchadas. No todos los problemas se resolvieron, pero algo se rompió para siempre, la idea de que callar era sinónimo de no valer. María siguió siendo la misma. Callada. Reservada. Pero ya no invisible. Y entendió algo que nunca le enseñaron, que hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira, tarde o temprano deja huella. Porque a veces no se trata de que te vean, sino de no dejar de ser quien eres, aunque el mundo se demore en darse cuenta.
Con el pasar de las semanas, María empezó a notar algo que al inicio le incomodaba más que el silencio de antes. La gente ahora la miraba. No con admiración todavía, sino con curiosidad, incluso con cierta desconfianza. Para muchos, seguía siendo la chica callada, solo que ahora sentada en una oficina con puerta de vidrio. Los primeros días fueron duros. No por el trabajo, eso lo dominaba desde hace años, sino por las resistencias invisibles. Informes que llegaban incompletos. Correos que no respondían a tiempo. Reuniones donde algunos evitaban mirarla directamente. Había quienes no podían aceptar que alguien que siempre estuvo abajo ahora tomara decisiones. María lo sabía. Siempre lo había sabido. Por eso no intentó imponerse. Hizo lo único que sabía hacer bien, trabajar. Revisó procesos, corrigió fallas antiguas, ordenó números que llevaban años maquillados. Y, poco a poco, los resultados empezaron a hablar por ella, como siempre. Una tarde, mientras se quedaba hasta tarde, no por obligación, sino por costumbre, encontró algo que la dejó helada. Un error grave en un contrato con un proveedor externo. Un error parecido a los que antes corregía en silencio. Esta vez no lo arregló sola. Respiró hondo y convocó a una reunión urgente. Cuando explicó el problema, la sala quedó muda. Millones en riesgo. Demandas posibles. Miradas tensas. Luis estaba ahí, escuchando, y por primera vez no intervino. Dejó que María llevara el control. Esto no es culpa de una persona, dijo ella. Es culpa de un sistema donde nadie revisa lo que no le corresponde. Propuso cambios. Responsabilidades compartidas. Doble validación. Transparencia. No acusó a nadie. No necesitó hacerlo. Al salir, Raúl se le acercó. Antes, esto lo habrías arreglado sola, le dijo en voz baja. María asintió. Antes creía que así debía ser. Esa noche, al llegar al hospital, Rocío estaba despierta. Le sonrió, cansada pero tranquila. Hoy te ves distinta, le dijo. María pensó un segundo antes de responder. No, sigo siendo la misma. Solo que ya no me escondo. Y mientras miraba por la ventana del hospital, con Lima extendiéndose gris y viva al mismo tiempo, entendió algo nuevo, su historia ya no era solo suya. Y eso, aunque daba miedo, también daba sentido a todo lo que había callado durante años. Con el nuevo orden empezaron a salir verdades que llevaban años enterradas. No porque María las buscara con rabia, sino porque cuando alguien deja de mirar al piso, el resto ya no puede seguir fingiendo. Llegaron correos anónimos. Mensajes cortos. Gente que nunca hablaba empezó a pedir 5 minutos solo para explicar algo. Una mañana, una practicante se le acercó con la voz temblorosa. Le contó que su jefe le hacía rehacer informes completos y luego los presentaba como propios. María la escuchó sin interrumpir, como nadie la había escuchado a ella antes. No prometió milagros. Prometió algo más simple y más fuerte, que no estaría sola. Implementó cambios pequeños, casi invisibles al inicio. Registros claros de autoría. Revisión cruzada. Espacios donde cualquiera podía hablar sin miedo a represalias. No fue una revolución ruidosa. Fue un ajuste silencioso, pero irreversible. Eso incomodó a más de uno. Hubo caras largas. Comentarios a medias. Algún chiste mal disimulado sobre sensibilidad. María los oyó. Siempre los oía. La diferencia era que ya no se los tragaba. Respondía con hechos. Con números claros. Con procesos que funcionaban. Una tarde, Luis la llamó a su oficina. No para cuestionarla,
sino para preguntarle algo que nunca había preguntado a nadie en ese cargo. ¿Cómo no me di cuenta antes?, dijo, casi para sí mismo. María no respondió enseguida. Miró la ciudad por la ventana. Porque yo tampoco hacía que se dieran cuenta, dijo al fin. Creí que mientras cumpliera, era suficiente. Luis asintió. No había defensa posible. Ese mismo día, María salió más temprano. Fue al hospital. Rocío estaba mejor. No curada, pero mejor. Y eso, después de tanto, ya era enorme. Se sentaron juntas, en silencio, como siempre. Pero esta vez el silencio no pesaba. ¿Ya no trabajas hasta la madrugada?, preguntó Rocío, medio en broma. María sonrió. Ahora trabajo para que nadie tenga que hacerlo escondido. Mientras caminaba de regreso a casa, pensó en todo lo que había cambiado sin que ella dejara de ser quien era. Seguía hablando poco. Seguía prefiriendo escuchar. Pero había aprendido algo esencial: el silencio solo protege cuando es elegido, no cuando es impuesto. Y por primera vez, María sintió que su voz, aunque suave, estaba empezando a quedarse. No todo fue calma después de eso. Cuando un sistema empieza a cambiar de verdad, siempre hay algo que se resiste. En el tercer mes, apareció un problema que nadie quería tocar. Un proyecto antiguo, grande, rentable en apariencia, y podrido por dentro. María lo detectó casi por accidente, revisando contratos que llevaban años renovándose de forma automática. Los números cerraban, sí, pero no con la lógica correcta. Había comisiones infladas, pagos duplicados, acuerdos firmados sin sustento real. Nada escandaloso por separado. Juntos, una bomba. Podría haberlo dejado pasar. No era su proyecto. No era su responsabilidad directa. Antes lo habría hecho. Antes habría corregido lo mínimo y seguido adelante. Pero ya no era antes. Pidió acceso completo. Pidió respaldo legal. Y pidió algo que sorprendió a todos: una auditoría interna independiente. Eso encendió alarmas. Hubo llamadas incómodas. Reuniones cerradas. Gente que empezó a ponerse nerviosa. Una tarde, un gerente antiguo la llamó aparte. «Estás removiendo cosas que siempre se han hecho así», le dijo. «Ten cuidado». María lo miró con calma. «Justamente por eso», respondió. Los resultados de la auditoría fueron claros. Había responsabilidades compartidas, decisiones tomadas por costumbre, no por mala fe en todos los casos, pero también hubo nombres que ya no pudieron esconderse detrás del ruido. No fue un escándalo público. No hubo titulares. Pero sí hubo salidas silenciosas. Contratos cancelados. Prácticas que se cerraron para siempre. Esa noche, María llegó agotada al hospital. Rocío dormía. Se sentó a su lado y sintió, por primera vez, miedo. No por perder el trabajo. Miedo de estar cambiando demasiado, de convertirse en alguien que no reconocía. Pero al mirarla dormir, entendió algo: no estaba cambiando quién era. Estaba dejando de cargar cosas que nunca le correspondieron. A la semana siguiente, una chica nueva del área contable le dejó una nota sobre el escritorio. Nada elegante. Solo una frase escrita a mano: «Gracias por hacer esto más justo». María la leyó 2 veces. Luego la guardó en su cajón. No como trofeo. Como recordatorio. Porque entendió que el verdadero costo de hacer lo correcto no siempre es el conflicto, a veces es aceptar que ya no hay vuelta atrás. Con el tiempo, el ruido bajó. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la empresa empezó a acostumbrarse a una nueva forma de respirar. Menos miedo. Más cuidado.
Menos atajos. Más preguntas. María empezó a notar algo distinto en los pasillos. Gente que antes bajaba la cabeza ahora la saludaba. No con confianza todavía, pero sí con respeto. Algunos se le acercaban solo para decir gracias. Otros para contarle, casi en susurros, cosas que nunca habían dicho en voz alta. Historias pequeñas. Injusticias normales. De esas que no salen en ningún informe, pero que desgastan por dentro. Un día, revisando archivos antiguos, encontró su propio nombre en un documento de hacía años. No como autora. Como apoyo administrativo. Sonrió con una mezcla rara de tristeza y alivio. Cerró el archivo sin corregirlo. No por orgullo. Porque ya no necesitaba reescribir el pasado para validar el presente. Luis la llamó esa tarde. No para hablar de números, sino de algo que le costaba más. La empresa está mejor, dijo. Pero yo, todavía estoy aprendiendo. María entendió lo que no decía. No se trata de saberlo todo, respondió. Se trata de no dejar de mirar. Esa noche fue al hospital con una sensación liviana que no recordaba haber sentido antes. Rocío estaba sentada en la cama, leyendo. Se veía más fuerte. Más viva. Hoy el doctor habló de planes, dijo. De futuro. María se quedó quieta. El futuro había sido durante años una palabra peligrosa. Algo que no se nombraba para no romperlo. Eso es bueno, dijo al fin, con la voz apenas temblando. Se quedaron en silencio, pero no fue incómodo. Fue un silencio lleno. De esos que no piden nada. Al volver a casa, María abrió la caja de cartón que nunca había botado. Sacó la calculadora, el cuaderno viejo, la foto. No los guardó. Tampoco los exhibió. Los colocó en un cajón. Cerró despacio. Entendió entonces que no se trataba de olvidar quién había sido, sino de no vivir más como si ese fuera el único lugar posible. Y por primera vez, sin darse cuenta, María dejó de sobrevivir y empezó a vivir con los ojos abiertos. El reconocimiento llegó sin anuncio. No hubo ceremonias ni discursos preparados. Llegó en detalles pequeños, casi invisibles, como todo lo que realmente importa. En una reunión donde alguien dijo eso lo vio María y nadie lo cuestionó. En un correo donde su nombre apareció como responsable real, sin aclaraciones ni notas al pie. Un medio económico publicó un artículo sobre los cambios internos de Corporación Salazar. No mencionaron su historia completa. No hablaron del despido ni de la caja de cartón. Solo dijeron que una reestructuración liderada desde adentro había mejorado los resultados y el clima laboral. María leyó la nota y cerró la página. No necesitaba verse ahí. Lo que sí necesitaba estaba en el hospital. Rocío ya caminaba un poco más cada día. Se cansaba rápido, pero reía. Hablaban de cosas simples, que comerían cuando salieran, a donde irían sin apuro, qué hacer con el tiempo que antes solo se usaba para aguantar. Una tarde, mientras ordenaban papeles en la oficina, Raúl se quedó mirándola. ¿Sabes qué fue lo más fuerte de todo esto? Dijo. Que siempre estuviste ahí. María levantó la mirada. Y nadie miraba. Raúl negó con la cabeza. No. Nadie sabía cómo mirar. Esa frase se le quedó dando vueltas. Pensó en cuántas personas seguían pasando desapercibidas en otros lugares. No por falta de talento, sino por exceso de ruido alrededor. Esa noche, escribió algo que nunca había escrito, una propuesta. Un programa interno sencillo, sin eslogans. Espacios seguros. Revisión justa. Mérito con nombre y apellido. No lo llamó cambio cultural.
Lo llamó como lo sentía, dar lugar. Luis lo aprobó sin corregir una coma. Cuando María apagó la luz de su oficina, se detuvo un segundo. Recordó a la chica que salía llorando con una caja entre las manos. No sintió pena. Sintió respeto. Porque entendió algo que antes no veía: no todas las batallas se ganan alzando la voz. Algunas se ganan resistiendo, hasta que el mundo aprende a escuchar. El verdadero cambio no se notó de inmediato. No vino con aplausos ni con cifras en una diapositiva. Vino un día cualquiera, cuando María se dio cuenta de que ya no revisaba correos con el estómago apretado. De que podía cerrar la laptop a una hora normal sin sentir culpa. De que, por primera vez, su vida no giraba solo alrededor de aguantar. El programa que había propuesto empezó a caminar solo. No porque fuera perfecto, sino porque la gente lo necesitaba. Aparecieron talentos escondidos. Personas que llevaban años haciendo más de lo que decía su cargo. Historias parecidas a la suya, aunque menos extremas, igual de silenciosas. María no se convirtió en heroína de nadie. Se convirtió en referencia. Y eso, para alguien como ella, era suficiente. Una tarde, recibió un mensaje inesperado. Era de Héctor Paredes, su antiguo jefe. No pedía perdón. No explicaba nada. Solo decía que había aprendido algo tarde, pero que igual lo estaba aprendiendo. María leyó el mensaje una sola vez y lo archivó. No por rencor. Porque ya no necesitaba cargarlo. Rocío salió del hospital unas semanas después. No curada del todo, pero lo bastante fuerte para volver a casa. María la acompañó, caminando despacio, como si el mundo hubiera aprendido a ir a su ritmo. Esa noche cocinaron juntas. Algo simple. Arroz, sopa, pan caliente. Y mientras comían, se rieron sin motivo. Como antes no podían. Antes de dormir, María volvió a mirar la foto que había llevado tantos años en la caja. Pensó en todo lo que había hecho sin testigos. En todo lo que había callado. Y entendió que su mayor fuerza nunca fue la paciencia, ni el talento, ni el sacrificio. Fue no dejar de ser íntegra cuando nadie la estaba mirando. Apagó la luz con una calma nueva. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, su historia ya no estaba escrita en los márgenes. Y aunque siguió hablando poco, desde ese día, cada decisión suya llevaba algo claro: el silencio puede esconder dolor, pero cuando se transforma en dignidad, también puede cambiarlo todo. A veces pensamos que para cambiar una vida, o incluso un sistema entero, hace falta hacer ruido, levantar la voz, pelear contra todo. Pero no siempre es así. A veces el cambio empieza con alguien que sigue haciendo lo correcto, incluso cuando nadie mira, incluso cuando parece que no vale la pena. María nunca dejó de ser quien era. No se volvió dura. No se volvió ambiciosa. Solo dejó de esconderse. Y al hacerlo, le recordó a otros que el valor no siempre grita, que hay personas sosteniendo el mundo desde lugares que casi nadie ve. Si esta historia te tocó de alguna manera, tal vez es porque conoces a alguien así, o porque tú mismo has sido esa persona silenciosa alguna vez. Y si es así, ojalá recuerdes esto: el tiempo puede tardar, pero la integridad deja huella. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar sin apuro. Si quieres, cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando y qué parte de la historia se te quedó en el pecho. A veces, compartir también es una forma de no ser invisible.